Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas. Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Virtual organizado por diferentes Darío, gracias por su presencia, instituciones, la Universidad, hoy me toca la UNIVA, la Universidad Valle del Tamajac, el ITESO, el Museo Regional de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara nos encontramos el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Cultura, Religión y Sociedad. El día de hoy tenemos al maestro arqueólogo Francisco Sánchez Tornero, y presenta esta ponencia, Persistencia del pensamiento indígena mesoamericano, visto desde las prácticas y tradiciones cristianas, el caso de la ruta franciscana en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Muy buenos días, Francisco. Él es profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, ahí en el Departamento de Historia y Antropología, y bueno, es miembro también de este centro del CEIS. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a todos. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer por la organización de esta sesión, invitarme a esta sesión del seminario mensual del Centro de Estudios y Religión y Sociedad, ¿no? El día de hoy les voy a presentar la siguiente investigación titulada Persistencia del pensamiento indígena mesoamericano, visto desde las prácticas y tradiciones cristianas, el caso de la ruta franciscana en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Es precisamente este tema, el de la reconfiguración y la persistencia del pensamiento indígena mesoamericano, lo que me ha motivado a involucrar a la arqueología, la historia y la antropología en el análisis de los patrones conductuales. Desde este enfoque inter y multidisciplinario, he pretendido dilucidar las normas y los valores de las sociedades del occidente de México, específicamente del corredor franciscano de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y no solo de las poblaciones pretéritas, sino también de las contemporáneas. Y en este sentido, la exposición tendrá tendrá un orden arqueológico, después uno histórico y, por último, un enfoque antropológico. Y bueno, esta presentación es la segunda parte de una presentación que realicé el año pasado, titulada Reconfiguración del pensamiento indígena mesoamericano, visto desde los elementos arquitectónicos en las portadas de las iglesias de Santa Cruz de las Flores, de cual a la mitad de la presentación voy a platicar un poquito para puedan entenderlo. A ver, me van diciendo si por algún dado caso no se ve, ¿eh? Ya cambié la imagen. Okay. Sí, bueno, sí se ve. Sí, ok. Desde el 2018 he colaborado en un proyecto de investigación en el Museo Regional de Guadalajara sobre una pieza histórica que tiene que ver la región de estudio, ¿no? Se trata de un lienzo que ha sido denominado como lienzo tlaxcalteca de San Sebastián el Grande. Se le llama así porque contiene un sello tlaxcalteca, que es el que viene en la parte inferior derecha, y de San Sebastián, porque corresponde a uno de los pueblos de indios más importantes de la zona, que vendría siendo del lado izquierdo, todas las casitas que se ven, ¿no? Ambos, además vienen otros dos pueblos que también van a estar presentes en nuestra zona de estudio. A pesar de su relevancia histórica, que tiene que ver con cómo se organizaron las poblaciones durante la colonia, tenemos documentos que hablan desde una fundación de 1528, fechas que pueden ser debatidas, ¿no? Sabemos que los españoles de Nuño de Guzmán llegaron al occidente en 1530, pero tenemos documentos que son contemporáneos al lienzo, la fundación del pueblo de San Miguel Coyutlán,
la fundación del mismo pueblo de San Sebastián, que es la imagen que viene en la parte inferior izquierda. También tenemos algunas investigaciones, desafortunadamente no han sido exhaustivas, que se han realizado ya desde la investigación al lienzo. Uno es el de la doctora Araceli Peralta y principalmente los de la doctora Françoise Hachondo. Estos tipos de investigaciones pues han permitido entender un poco más sobre el comportamiento de las personas y en esta región, ¿no? Y bueno, el lienzo, de manera general, despertó en mí el interés por conocer los significados de los distintos elementos arquitectónicos presentes, no solo en el lienzo, sino también en la arquitectura de la zona, ¿no? Aquí podemos ver el lienzo ya pues con de otra perspectiva, los colores están resaltados, donde se puede observar distintas escenas, ¿no? Como la arquitectura. Desde el primer momento fue evidente la importancia de los templos franciscanos distribuidos en la región, no solo por el valor artístico que representan, sino también por su valor social e histórico. Se trata de edificaciones religiosas, hospitales y parroquias de los siglos XVI, XVII y XVIII, que exhiben un simbolismo y una relación espacial similar a las del altiplano central virreinal. Si bien la mayoría de estas destaca por su calidad artística, las iglesias del corredor franciscano representan una codificación simbólica que las convierte, desde mi punto de vista, en una de las manifestaciones más importantes de esta región y que nos permite entender a través de estas manifestaciones normas, valores, costumbres y tradiciones de las sociedades que las usan y que las usaron. Hablando de las poblaciones en la actualidad y las del pasado. Los análisis preliminares realizados a los distintos pueblos del área en estudio ha sido un punto de referencia valioso para plantear las cuestiones de cómo se relacionaban los edificios y la sociedad. Y en este sentido, la particularidad de las iglesias del corredor franciscano evidencian una reconfiguración del pensamiento indígena. Un análisis detallado de estos componentes apunta hacia un pensamiento complejo que remite a una cosmovisión mesoamericana prehispánica. De hecho, la memoria indígena se encuentra visualmente codificada en las iglesias y en los elementos asociados, como por ejemplo en la Virgen, en los santos, las fiestas patronales, la música, las danzas, las cofradías, entre otros tantos ejemplos. En esta presentación voy a tratar algunas partes de estos ejemplos, como la música, la danza y las cofradías. Para poder entender la importancia de todos estos elementos y cómo estos formaron las normas y valores que hoy día vemos de manera cotidiana, es necesario hacer una revisión desde todos los antecedentes arqueológicos e históricos. Y por ello lo voy a hacer un recorrido cronológico abarcando esta zona, pero por las distintas sociedades que lo han habitado, ¿no? Esto con el propósito de justificar las futuras analogías que voy a estarles presentando, que pretendo sean analogías complejas y no analogías simples. Bueno, el área de estudio se localiza en el centro del estado de Jalisco, a 23 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara, a 5 kilómetros al oeste de la cabecera de Tlajomulco de Zúñiga. Este lugar es parte del cinturón volcánico transversal mexicano, del occidente de México, como lo podemos ver aquí en la imagen superior, y está ubicado a 1,510 metros sobre el nivel del mar. Este lugar, como se puede ver en la imagen topográfica, tiene todas las características geomorfológicas de una cuenca endorreica con pequeñas elevaciones interiores dentro de la misma. Esto hace que esté casi rodeada en su totalidad, ¿no? Por la excepción de algunas porciones, ¿no? El área de estudio es una región rica. Aquí tengo la cronología, puse una cronología en la parte superior, antecedentes, formativo 1500 a.C. al 3000 a.C., porque lo que me interesa marcar es estos elementos que se encuentran en todo el territorio, ¿no? Tenemos evidencia
contundente para la interpretación de las sociedades prehispánicas que habitaron esta zona durante el periodo formativo antes de Cristo, ¿no? Por su ubicación geográfica, seguramente fue una región importante en el occidente de México, que demuestra vínculos con otras regiones colindantes. Sin embargo, para una mejor comprensión de estas regiones es importante conocer toda la geografía y los recursos de la región, porque seguramente estos fueron el factor principal que atrajo a las poblaciones humanas en el caso de los cazadores-recolectores. Podemos ver una de las imágenes, un petroglifo que está en la zona en estudio. Este tipo de manifestaciones son características de los cazadores-recolectores, estas poblaciones que predomina su tecnología, que es una tecnología lítica como la que podemos ver. Estas imágenes son de referencia, no es la cerámica, la lítica del lugar, pero es muy similar, y esta lítica está asociada a lítica de Coahuila, de Durango. Eso nos habla de una posible relación antes de Cristo, ¿no? La imagen de la derecha nos plantea cómo estaban organizadas las sociedades cazador-recolectores cuando tenían esta transición entre cazador-recolector y cazador-recolectores que se están convirtiendo al sedentarismo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta región? Pequeños alineamientos de piedra distribuidos a lo largo de los cuerpos lacustres, sobre las lomas de los cerros, principalmente, ¿no? Bueno, durante el siguiente periodo, que es el periodo clásico, bueno, las cronologías en el occidente de México varían un poco de las cronologías del altiplano central mesoamericano. Pero bueno, igual para la presente exposición sirven de referencia, ¿no? Tenemos la presencia de estos sitios arqueológicos que, aunque no están en la zona de estudios, están en zonas colindantes, como por ejemplo el sitio de Navajas, que presenta este tipo de arquitectura que conocemos como tipo Huachimontón, ¿no? De la tradición Teochitlán. En la imagen de en medio tenemos otro tipo de Huachimontón que se encuentra en Bugambilias, o bueno, se encontraba en Bugambilias, y que es esta zona colindante al área de estudio, ¿no? Aunque en esta región no se ha detectado mucha presencia en cuanto a sitios monumentales de huachimontones, se han identificado tumbas de tiro que tienen materiales provenientes de esta zona y la región Valles y la región de Colima. Es evidente por esta asociación de materiales que implicaba una interacción entre distintas zonas como Colima y Nayarit, y esta interacción involucra movimiento de personas, movimiento de ideas, y que fue un fenómeno que seguramente se consolidó, como lo vamos a poder ver en la siguiente lámina. Esto quiere decir que la región de Tlajumulco, que es esta zona que podemos ver arriba del lago de Chapala, ¿sí? Donde tengo el cursor, no sé si se alcanza a ver. Bueno, esa zona, que tengo un láser aquí, ¿sí? Sería esta zona, ¿no? La región de Tlajumulco. Es una zona importante porque es un corredor, ¿no? Entre los distintos espacios. Y bueno, durante el siguiente periodo, que es definido como epiclásico, que abarca del 450 al 900, es un periodo definido por la tradición grillo. Este término de grillo es por el sitio arqueológico que se encuentra enfrente del Cuch Belénes, enfrente junto al periférico, y tiene cerámica que es muy característica de una esfera, que es la que estamos viendo aquí, que se llama Jalisco Colima. Entonces, vean que es casi la misma zona que esta relación que estábamos viendo en la lámina pasada, y donde sí tenemos la presencia de plataformas o sitios arqueológicos. Tenemos varios sitios arqueológicos que son estas plataformas que pertenecen a esa temporalidad, ¿no? Entonces estamos viendo que el sitio o el área de estudio está habitada desde por lo menos 1500 años antes de Cristo, y ya encontramos asentamientos en las regiones colindantes durante el periodo clásico con estructuras tipo Huachimontón, y posteriormente vamos a encontrar estas estructuras que se les conoce como plataformas, donde va a predominar los entierros en tipo de caja. A diferencia del periodo anterior, eran en tumba de tiro, ahora son en tipo de caja, ¿no? Y bueno, la imagen que tienen en la parte superior
representa a la pirámide de San Agustín, de la Loma de San Agustín, y corresponde por la cerámica que se ha localizado en el lugar a esta cronología de la tradición grilla. Pero fue restaurada por personas que no tenían un conocimiento especializado en este tipo de arquitectura y es una mala restauración. Pero bueno, la mostré para poder nada más figurar la presencia de las estructuras, ¿no? Y bueno, hacia el posclásico, que es el periodo que me interesa tratar un poquito más, podemos ver que esta región, que es la del área en estudio, lo que va a conformar el municipio el corredor franciscano en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según las fuentes históricas, estuvo habitado por población indígena Coca y Tecués. Pero las fuentes históricas nos hablan de que esta región fue muy cotizada también por grupos purépechas. Se sabe que, según lo que refiere Antonio Tello, hubo grupos purépechas a principios del siglo XVI que conquistaron Tlajomulco, la ciudad de Tlajomulco, que en aquel tiempo tenía un topónimo relacionado con el dios del fuego. Posteriormente quedó abandonado y en los siglos siguientes, por órdenes de los caciques de Tonalá, se ordenó volver a poblar con población Coca y los poblados que aparecen aquí marcados como Tlajomulco, que es la cabecera, Atlistac, que es el pueblo que posteriormente va a ser Santa Anita, Zapotepec, Xochitlán, Cuyutlán, Cuscomatitlán y Cajetitlán, son pueblos mencionados en las fuentes históricas como tributarios de este pueblo de Tlajomulco. Esto es algo importante porque vamos a ver en el siguiente periodo, que es el periodo que nos ocupa, el periodo del virreinato, ¿sí?, cómo estos pueblos, ¿sí?, ya van a ser específicamente los pueblos de Santa Anita. Atlistac se va a convertir en Santa Anita, Cajetitlán va a conservar su nombre, va a adquirir el nombre de los Reyes de Cajetitlán. San Miguel va a ser el pueblo de Cuyutlán. San Sebastián el Grande va a ser el pueblo de Zapotepec. San Juan Evangelista es referido en las fuentes históricas como Suchitlán, que es este templo que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Santa Cruz de las Flores, que es el templo que se encuentra en la esquina inferior derecha, igual el templo que se encuentra en la esquina superior derecha. Estos dos pertenecen a Santa Cruz de las Flores, y el de la derecha, la parte superior, es el de Santa Anita, ¿no? Van a ser pueblos que van a conservar su patrón de asentamiento como lo tenían en el periodo anterior a la conquista, ¿no? Y bueno, de acuerdo a las fuentes históricas, se dice que en el año de 1606 se funda la provincia de Santiago de Jalisco, y el convento de San Antonio de Padua, que es el que nos interesa, se convierte en parte de esta provincia. Durante esta etapa de jurisdicción, que comprende desde el año de 1606 hasta 1794, cuando se elaboran las leyes borbónicas y que se hace la secularización de la iglesia, las primeras intentos efectivos por quitarle a los franciscanos como este control que tienen en la región. La región de Tlajomulco se caracterizó por estas construcciones barrocas que les he estado mostrando. Antonio Tello describe la importancia histórica y social de los pueblos del corredor franciscano de Tlajomulco desde los tiempos precortianos, y señala que la numerosa población que concentraba esta región y las condiciones regionales que este sitio ofrecía desde la época prehispánica garantizó la actividad evangelizadora y administrativa de los frailes franciscanos, con una relativa rapidez y tranquilidad, a diferencia de otras regiones. Para convertir a los indígenas se requirió la construcción de iglesias, escuelas y hospitales. Y así desde sus inicios el convento de Tlajomulco fue el escenario de una conquista espiritual y el eje de la organización social de los indígenas de la región, que vienen siendo los indígenas cocas.
Se le adjudicaron los pueblos del antiguo cacicazgo prehispánico, como ya lo mencioné. Y bueno, vean estas tipo de iglesias que ahorita voy a volverlas a platicar un poquito, ¿no? En la presentación del año pasado abordé principalmente las iglesias de Santa Cruz de las Flores, que es uno de los pueblos que entra dentro del corredor, ¿no? Y bueno, las tomé como representativas por el estilo arquitectónico barroco popular o tequitqui, que es propio de la época y que está presente en estas iglesias, ¿no? El barroco ha sido definido como un estilo genérico que utiliza distintos diseños y tiene una rica carga expresiva que toma prestado de otros corrientes arquitectónicas, ¿no? Pero lo interesante de estas iglesias es que tienen elementos decorativos de usanza prehispánica, que son autóctonos, ¿no? Y que han sido interpretados por distintos autores como un fenómeno de mestizaje, culturación y sincretismo religioso de los pueblos indígenas, y que desde mi perspectiva estos términos son usados eclécticamente, sin identificar acríticamente, al usarlos eclécticamente nos imposibilita el poder detectar errores en cuanto a la interpretación. Yo estoy en desacuerdo en cuanto al uso del término cuando se utilizan como sinónimos, porque cada uno de estos términos fue usado o fue creado bajo una perspectiva, ¿no? Entonces, en este sentido, el sincretismo iconográfico de una tradición diferente, eso lo que explica, genera a largo plazo algunas de las bases de la nueva sociedad emergente, ¿no? Yo propuse que esta premisa no ocurre de esta manera en Santa Cruz de las Flores, porque los mismos edificios, al analizarlos, cada una de sus partes, nos remiten a conceptos que tienen que ver con conceptos mitológicos, con deidades de origen prehispánico. Son conceptos más complejos que solo la incorporación de algún elemento, ¿no? Así las figuras zoomorfas, fitoformes, antropomorfas, inclusive zoantropomorfas, normalmente se encuentran relegadas en un segundo plano. Aquí tenemos en las imágenes, puse el templo, la parte del lado izquierdo superior, la fachada del templo de San Juan Evangelista, que sus características parecerían ser totalmente correspondientes a la arquitectura barroca de ese tiempo, con elementos de usanza prehispánica, como son los arcángeles, los querubines, pero que en realidad la fachada lo que nos está representando es la cara de Tlaloc. En la parte inferior también tenemos la figura de unos querubines, que lo que nos está representando en esta forma este es un diseño propio en 2D, que lo encontramos en muchos libros y en muchas representaciones pictóricas y escultóricas de este tiempo, pero en el caso de Santa Anita lo encontramos en un nuevo diseño en 3D, ¿no? Y da la apariencia como la cabeza de una serpiente, ¿no? Pero bueno, tenemos otro tipo de elementos donde hay una mezcla o fusiones, ¿no? Como zoomorfos y antropomorfos, ¿no? Para entenderlos hay que profundizar esto, hay que hacer otra vez una ponencia a profundidad de cada uno de estos, que no lo voy a hacer, ahora simplemente es como para entender por dónde va esta situación. Y para concluir esta parte, simplemente quiero decir que mi propuesta puntualiza que este tipo de diseños no son propios del occidente, sino que son del altiplano central y que están asociados con estas edificaciones conocidas en su tiempo como capillas abiertas o conocidas también como sinónimos de capillas de indios, que eso es otro error epistemológico, utilizadas como sinónimos cuando no lo son, ¿no? Entonces, en este sentido, yo considero que es una forma de pensar que viene del centro de México y que a la par está asociada a las migraciones tlaxcaltecas, ¿no? Por ahí tengo varias hipótesis que tratan sobre el tema, pero bueno, yo creo que eso puede quedar bien. Pero bueno, algo interesante que he notado después de estos antecedentes es que
los distintos documentos que también se encuentran asociados al tiempo cronológico de las iglesias, ¿sí? El primer documento es la fundación de San Miguel Cuyutlán, aproximadamente entre 1528 y 1531, el lienzo de San Sebastián, que tiene también una fecha aproximada de 1650, o el acta, la carta de fundación de San Sebastián el Grande, que es contemporáneo, y un inventario de la comisaría política de San Agustín, que en aquel tiempo es llamado como San Agustín de Indios, San Agustín de Negros, San Agustín de las Cuevas, o también es referido como San Agustín Cocopilco. Lo que estos tres documentos tienen en común y que me llamó mucho la atención era la presencia de un teponaztle, ¿sí? Estos instrumentos que aparecen también en el inventario de 1900, aparece que a la entrega de esta comisaría, del comisario, entrega el teponaztle, ¿no? Y entonces el análisis preliminar a todos estos documentos primarios del corredor franciscano me permitió reconocer este instrumento musical que es denominado en lengua náhuatl como teponaztle o teponaztle. El teponaztle es un tambor horizontal que tiene dos membranas vibrantes. En cuanto a su significado, bueno, las fuentes se han manejado muchos usos y significados y asociaciones, ¿no? Por un lado, se le relaciona directamente con deidades femeninas y en algunas ocasiones con deidades masculinas que tienen esta dualidad femenina, o sea, como bisexuales, ¿no? Que tienen esta capacidad, ¿no? Y es utilizado en algunos rituales de petición de lluvia, ¿sí? Y por otro lado, es un instrumento sagrado que se utiliza, según las fuentes históricas, para determinar la fundación de un pueblo, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es el teponaztle en la época prehispánica para poder profundizarlo a nuestros días, ¿no? En cuanto a su uso y significado de lo sagrado, las fuentes históricas son ricas en detalle y relatos sobre el uso y valor, porque entrega identidad, ¿no? En cuanto a su valor político, porque da o determina la fundación y organiza la población, y en cuanto a su valor religioso, porque representa a una deidad, ¿no? Por ejemplo, Alvarado de Tesosomoc, en su Crónica Mexicana, relata que cuando los tlaxcaltecas pelearon, los tlatelolcas de Moquihuistli pelearon con los mexicas de Tenochtitlán, de Azayacat, ¿sí? Los tlatelolcas fueron obligados a entregar su huehuet y su teponaztle. El huehuet es este tambor vertical que podemos ver en esta parte, en la primera imagen, es un tambor vertical, y del lado izquierdo vamos a ver un teponaztle. Siempre van a estar juntos, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos representaciones de códices donde tenemos el huehuet y el teponaztle, y en las otras dos tenemos una representación solo del teponaztle y abajo tenemos una fotografía, ¿no? No es un teponaztle prehispánico, pero para el ejemplo que quería usar sirve. Otro ejemplo es, por ejemplo, el de Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de Cosas de la Nueva España, que dice que en México Tenochtitlán a veces se sacrificaba a víctimas acostadas sobre un teponaztle. Fernando de Alba Izquizóchil, en la Historia de la Nación Tolteca Chichimeca, nos comenta que Nezahualcóyotl, el Tlatoani de este grupo étnico conocido como Aculgas, había conquistado por las armas un teponaztle que consideraba el más perfecto y melodioso de todos. Y dicho instrumento perduró hasta la conquista de los españoles y tenía tan prestigio que los franciscanos lo consideraban un peligro, ¿no? Entonces decidieron romperlo y destruirlo. Diego Durán también nos habla sobre el teponaztle y nos señala que lo adoraban como un dios. De hecho, durante el virreinato hay algunas referencias, principalmente hay una de un obispo de Chiapas llamado Francisco Núñez de la Vega, a principios del siglo XVIII, que nos dice que los tzotziles veneraban a una deidad llamada Botan, que era conocida como el señor
del Teponaztli, ¿no? Y que a la vez este señor del Teponaztli era el corazón del cerro, que en náhuatl significa Tepetyolotzin, un término que en un momento lo vamos a volver a tocar aquí, que significaría así como el alma del cerro, ¿no? Y bueno, en cuanto a este simbolismo, el Teponaztli, que es un tambor horizontal, siempre está asociado, como les dije, al huehuet, que es este tambor vertical, ¿no? Y que este tambor vertical es asociado a lo masculino. Por lo tanto, el Teponaztli que representa estas dos membranas vibrantes, tambor horizontal, está asociado a lo femenino. Y las fuentes etnohistóricas apuntan una asociación hacia la fertilidad de la tierra, ¿no? Además, dicen las fuentes históricas que si lo desplazaban de un lugar a otro, ¿sí? Eso sí, involucraba que tenían que sacralizar el lugar donde se iba a poner, tenían que limpiarlo, tenían que hacer ciertos lugares porque el Teponaztli marcaba la fundación de una ciudad, ¿no? Por eso va a ser muy importante y por eso lo vamos a tener en estos documentos en Tlajomulco, ¿no? Y bueno, el Teponaztli de lo femenino está asociado en las fuentes históricas a una deidad conocida como Tlazonteotl en la época prehispánica, que también va a ser muy interesante, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Y el huehuet va a estar asociado en términos generales con Tlaloc, ¿no? Esta figura de Tlazonteotl tiene muchos nombres. También se le conoce a la mujer, la que está del lado derecho, se le conoce como Xochiquetzal, se le conoce también como Teteoinán, se le conoce como Tosi, nuestra abuela, y también se le conoce como la mujer blanca, ¿no? Iztaccíhuatl. Pero bueno, entonces, etnográficamente tenemos información muy interesante, principalmente la de Strasser, escribe un libro titulado El Sol, Dios y Cristo, y en él detalla la utilización de los instrumentos musicales del huehuet y del Teponaztli entre los otomíes y los totonacas, entre los otomíes y los... No te oímos, Francisco. No, no te escuchas, Francisco. Okay. Sí. ¿Ya me escucho, Darío? Sí. Ok, yo creo que ya, ¿sí? Entonces les decía que este libro es muy interesante porque habla sobre la utilización de este instrumento, el huehuet y el Teponaztli, entre los otomíes y los totonacas del norte de la Sierra de Puebla, de los otomíes y totonacas actuales, ¿sí? No coloniales ni de la época prehispánica, ¿no? Y bueno, para todos estos pueblos de la sierra, el Teponaztli es una mujer acostada o extendida, ese es como el significado. Esta mujer es una diosa y es la esposa de este tambor vertical conocido como huehuet, ¿no? Que es un hombre. Y por lo tanto, este hombre masculino es representado como un cerro y es el protector del pueblo. Eso es como la cosmovisión de estas poblaciones, ¿no? Y en cuanto al proceso de persistencia y sincretismo que estos instrumentos musicales han conservado y que es trabajado esta problemática en este libro, es algo interesante porque nos dice que durante el virreinato se prohibió la utilización de estos instrumentos por lo que implicaba, ¿no? Porque no solo era un instrumento musical, ¿no? Implicaba toda una serie de prácticas, rituales, deidades, relaciones sociales, políticas, tenía que ver con muchísimas cosas. Y los frailes prohibieron la utilización de estos instrumentos, ¿no? Y en sustitución se usó la guitarra o el arpa para el tipo del huehuet y el violín para el Teponaztli, ¿no? Entonces, estos instrumentos, como por ejemplo la guitarra o el arpa, ¿sí? También van a ser considerados, en el caso de la guitarra y el arpa, para los indígenas, como si tuvieran sexo masculino. Por eso en algunas regiones de la familia lingüística maya, para referirse al tambor, en la época prehispánica, se le decía pax, y a la guitarra hoy día se le dice
pax, a la guitarra o al arpa, ¿no? El arpa. De hecho, en lengua náhuatl, la palabra guitarra se dice mecahuehuet, que significa tambor de cuerdas, ¿no? Y esto es un término muy interesante porque si revisamos los diccionarios de ese tiempo, como los de Molina, vamos a ver que viene como vihuela o arpa, ¿no? Y eso, la vihuela es el tipo de guitarra anterior, ¿no? Es como, creo que anterior hasta de la guitarra barroca, ¿no? Y en cuanto a la división de género, también se habla que en estos pueblos del norte de la sierra, el tambor, que vendría siendo el huehuet, el teponachli, la guitarra, el arpa y el violín, nunca son tocados por las mujeres y se dice que cuando uno de estos instrumentos se toca por una mujer, o por lo menos en alguna de las festividades que creían que el instrumento lo estaba tocando una mujer, en realidad era un hombre vestido de mujer, ¿no? Esto último me hizo recordar una tradición que se realiza en uno de los pueblos en Tlajomulco de Zúñiga, conocida como la fiesta del convite, que se sigue practicando hasta el día de hoy, el 16 de septiembre, que se celebra en San Luis Evangelista, y que los hombres se visten de mujeres y espolvorean con harina a la gente que asiste a la fiesta. Y tal vez, y lo digo tal vez de manera hipotética, esta fiesta esté relacionada con una deidad, con una fiesta mexica, conocida como Opanixtli, dedicada a la diosa Tlazonteotl. ¿Quién es la diosa Tlazonteotl? La diosa que les estaba mostrando en la lámina anterior, que voy a regresar para que la vean. Esa diosa que se encuentra del lado derecho, ella es Tlazonteotl. Y bueno, esta diosa Tlazonteotl, diosa de la tierra, como la mujer Teponachli, ¿sí? Por otro nombre Tosi, nuestra abuela, por otro nombre Xochiquetzal, por otro nombre Teoinana, por otro nombre Iztaccíhuatl, la mujer blanca. Durante esta festividad dicen que desollaban a una mujer que la representaba, era una esclava o en algún caso una joven de la nobleza, ¿no? Y su piel la vestía un hombre que participaba en un ritual. Y algo curioso que pasaba es que las mujeres que estaban presentes en esta festividad se arrojaban bolas de hojas de tunas y de otras plantas en forma de pelotitas, muy similar a lo que estamos viendo, ¿no? En esta representación que están diciendo de que el hombre se viste de mujer y espolvorea harina, ¿no? Bueno, esto se los comento como una analogía que encontré, ¿no? Y bueno, en cuanto a su uso mágico, la autora Hachondon menciona que tiene poderes mágicos, ¿no? No solo debe de ser tocado por brujos, sino que de acuerdo a la tradición oral, produce levitación, o sea, las personas pueden levitar y también permite trasladarse de un lugar a otro a través del vuelo, ¿no? Su relación con lo humano y lo animal siempre se hace evidente, y esto también lo podemos ver en las decoraciones que tienen los teponachlis, como a veces se les representa como mono, a veces como jaguar, a veces como búho. Y según el músico Rodney de los años 30, que visitó estas poblaciones de la Sierra Norte de Puebla, dijo que a él le tocó ver los teponachlis que eran amarrados para que no se movieran o no se fueran, en el sentido alegórico a esta cuestión de la fundación, ¿no? Seguramente todas estas cualidades, considero yo, fueron una amenaza para los evangelizadores, y por eso muchos de los teponachlis desaparecieron, y bueno, fue una estrategia para evitar esto de la idolatría, y fue objetos de prohibición, que también los podemos encontrar, no específicamente como el teponachli, pero sí lo podemos encontrar como esta estrategia de los evangelizadores por eliminar todas estas creencias indígenas en el Tercer Concilio Mexicano. Y bueno, a ver. ¿Se está viendo la siguiente imagen? ¿Sí? Sí.
Sí, ok. Y bueno, otros casos interesantísimos que merecen la pena, nada más como referencia sobre el uso de los teponastres antes de abordarlo en Tlajumulco, es en la ciudad de Coahueyatlán, Puebla, donde se asegura que cuando que existía un teponastle que estaba en la iglesia y era tocado simplemente en las fiestas de Semana Santa y en las fiestas de San Juan, ¿no? En Tepoztlán, Morelos, también se guardó en la sacristía, en la capilla de la Santísima Trinidad, un teponashli. En Citala, Guerrero, se tocaba desde lo alto del campanario el día del santo del pueblo y se guardaba en la casa comunal. En Xicotepec de Juárez, Puebla, que es la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, que estos pobladores llaman a este teponastle Xochipila. Xochipila es una deidad prehispánica, Xochipili, que tiene esta capacidad dual a lo femenino, ¿sí? Entonces, por eso a Xochipili se le considera también como una deidad bisexual, en el sentido de que tienen esta capacidad de ser tanto hombre como mujer, ¿no? Venerado como santo patrón en este pueblo de Xicotepec como San Juan, y está asociado al dios de la lluvia. De hecho, cuando se toca este teponastle es para petición de lluvia, ¿no? Y el que quería marcar aquí es el del lado derecho, porque es uno que está muy cerca de donde nos encontramos, que es el teponastle del pueblo de Tlacotán, Jalisco. Tlacotán, Jalisco, si ustedes lo recuerdan, es el tercer asentamiento de Guadalajara antes de su fundación final en Atemajac, ¿no? Y es interesante porque aquí podemos ver el teponastle que se encuentra en la sacristía del pueblo y tiene un carácter sagrado, ¿no? Hay otros elementos también, como una silla que se puede ver al fondo. Se supone que esa silla es de Pedro Alvarado, ¿no? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Y podemos encontrar que existen también otras danzas que utilizan en toda la República Mexicana el uso del teponashli, pero principalmente en Nayarit, Zacatecas, Coahuila, lugares que tienen que ver con la migración tlaxcalteca ocurridas a finales del siglo XVI, ¿no? Y bueno, ahora sí quiero hablarles un poquito sobre estas cuestiones del teponashli en la región en estudio. Aquí tenemos unas imágenes del teponashli de la danza de la conquista que realiza el grupo de los Reyes de Cajetitlán. Esta es en la fiesta patronal del pueblo de Santa Anita. Aunque Santa Anita ahora pertenece a Tlaquepaque, culturalmente y geográficamente siempre ha pertenecido a Tlajomulco, ¿no? Y aquí podemos ver cómo están utilizando estos teponashles que ya no son de madera, son de metal, pero bueno, están tratando de conservar, ¿no?, este tipo de instrumentos, ¿no? Y lo utilizan para toda esta dramatización de la danza de la conquista, en donde hay dos bandos. Hay un bando que es el bando azteca, representado por Cuauhtémoc, Malinche, la reina, el rey Tizoc, el rey de Tlaxcala, Tacuba, Texcoco, etc. Y hay un bando español representado por Cortés, Alvarado y otros personajes menos conocidos como Solís, Holguín, el Soldado, la Virgen, etc., ¿no? Y bueno, cabe destacar que en algunas de las regiones colindantes, como en Mezcala, Chapala y en Suchitlán, Zacatecas, estas danzas se toca el teponashli acompañado con el violín, ¿no? Entonces aquí volvemos a tener esta referencia del violín. ¿Y por qué lo menciono, no? Lo menciono esto del violín porque, por ejemplo, la imagen que ustedes están observando en la parte central corresponde al pueblo de San Lucas Evangelista. Este pueblo es el que mencioné, donde los hombres se visten de mujeres y avientan harina a todos los que se encuentran presentes, pero arriba del entablamento, sobre los pilares, podemos observar algunos elementos que sin duda tienen que ver con señales de pertenencia y de identidad. Estos elementos que les estoy mencionando son decoraciones estilísticas que están presentes como unos individuos tocando la guitarra, y del otro lado, del lado izquierdo la guitarra, y del otro lado el violín. Y bueno,
Esto no es únicamente en esta región, también lo tenemos, por ejemplo, en el pueblo de Santa Anita, donde se repite este mismo fenómeno de la guitarra del lado derecho y el violín del lado izquierdo. Y bueno, esto sin duda debe de estar relacionado con un concepto de cosmovisión, porque acuérdense que Santa Anita estuvo fundado muy cerca del antiguo asentamiento prehispánico conocido como Atlistac. Y Atlistac significa lugar del agua blanca. Pero lo más interesante es de que Santana es la abuela de María, es la abuela de Jesús, madre de María. Y esta diosa que les platicaba, Tlazonteotl, que es la que estoy mencionando, es la abuela, también se le conoce como nuestra abuela en el concepto de Tosi. También se le conoce como la diosa de la medicina, ¿no? Y Santana está asociada a curar a los enfermos, ¿no? Entonces, en este sentido, la materialización de esta cosmovisión quedó impresa y se sigue practicando, aunque no sea de una manera consciente, ¿no? Aquí. No es el único lugar donde tenemos estos instrumentos. Acuérdense que la guitarra, de acuerdo a la información etnohistórica que tenemos, representa lo masculino, al huehuet, y el violín representa a lo femenino, y que sería el tipunashti, ¿no? Y también tenemos otra representación que es muy interesante de San Juan Evangelista, en donde solo se observa un personaje con una guitarra, ¿no? Que podría ser un huehuet. Acuérdense que, y este lugar es el conocido como es San Juan Evangelista, y es asociado a la deidad Tlaloc, que les decía, de la fachada en la parte de arriba, que tiene todas las características de la representación de Tlaloc en los códices, ¿no? Entonces, si asociamos la guitarra como el huehuet y San Juan Evangelista, entonces estamos, San Juan Evangelista asociada a Tlaloc, pues entonces estamos identificando un patrón, ¿no? Que tiene que ver con la petición de lluvia, con el dueño de la montaña. Acuérdense que Tlaloc es el señor del Tlalocán, una montaña sagrada, ¿no? Y bueno, no es el único tipo de elementos presentes. Las cofradías. En la actualidad en México solo existen 2 cofradías que aún continúan en función de casi con la misma estructura desde la época colonial, ¿no? Una es San Juan Bula en Chiapas, de la cual no voy a hablar, y la otra es la de Tlajumulco. Tlajumulco de Zúñiga tiene esta fortuna de tener una cofradía dedicada a la Purísima Concepción, que casi todas las cofradías que había en esta área estaban dedicadas a la Purísima Concepción, y está conformada por 6 familias que se eligen cada año, y estas familias van por rango, son en pares, o sea, es hombre y mujer, ¿no? La persona que tiene el rango más alto es conocida como tatita, y la mujer es conocida como nanita, y en la época colonial a estas mujeres se les llamaba tenaches, que significa sacerdotisas. Después siguen los mayores, los topiles, que son los hijos, los mantopiles, los niños, los hipiles, que son los chiquiados, los chiquitos, y los calpuguanes. Es el nombre antiguo que se les da de los miembros de la cofradía, ¿no? Y todas estas familias son las que se organizan y se encargan de las fiestas patronales, donde también se involucra estas danzas de la conquista. De hecho, todo está ligado, ¿no? Y no solo en el pueblo de Tlajumulco, sino en todos los pueblos del corredor franciscano. Ellos están organizando estas festividades, pero principalmente la de Tlajumulco, ¿no? Y en la cofradía de la región de Tlajumulco, estas funcionan de manera muy similar a lo que funcionó en la época prehispánica, con un Altepet que era el dios patrono, agrupado por calpulis, que vendrían siendo los ejidos, y en la actualidad, pues, las cofradías ya no cuentan con esta organización económica y política. Antes tenían ganados mayores, ganado menor, ¿no? Pero también tenían el control sobre los escuelas, ¿no? Y sabemos que en Cajititlán y en Cuscumatitlán había 2 escuelas dedicadas a las indios, ¿no? A las indígenas.
Llama la atención un ritual que se realiza aquí en el pueblo de Tlajomulco, en Cuscomatitlán y Cajetitlán, que los miembros de la cofradía llevan la estructura de madera donde colocan a la Virgen y pasan la estructura sobre las personas que se acuestan sobre el piso. Se acuestan para que la Virgen pase sobre ellos y de esa manera los bendiga, ¿no? Aquí tenemos, la imagen de la capilla de indios del lado izquierdo y Santo Santiago, ¿no? Y la imagen de los miembros de la cofradía. Bueno, ya casi termino. Durante las veladas religiosas que se realizan, se ofrecen distintos tipos de alimentos, que son algunas bebidas tradicionales, algunas bebidas hechas con cacao, semilla de cacao, y otros tipos de alimentos que evocan, alimentos y objetos que evocan prácticas y costumbres prehispánicas que están asociados a las fiestas. Por ejemplo, desde el 29 de noviembre al 8 de diciembre se organiza a la fiesta, también se le conoce como la fiesta de los gatos. Ahorita les voy a explicar por qué de los gatos. Y en estos días todos los miembros de la cofradía adornan el templo con pan pinto, que es conocido en la región como tlachihual. Estos instrumentos y estos objetos que ustedes están viendo del lado derecho es un chicol que se utiliza para colocar el cántaro de agua, y el otro instrumento que está del lado derecho es un garabato que se utiliza en la cocina para colgar objetos, queso, y parece que estos objetos tienen su origen en las regiones de Pátzcuaro, o sea, de los purépechas. Por eso les mencioné que hubo siempre un intento de los purépechas por conquistar esta región, y se sabe en las fuentes históricas que hubo caciques en Tlajomulco que eran de origen purépecha, ¿no? Y bueno, ¿y por qué les cuento esto del gato? Bueno, se los cuento por una razón. Se supone que existe una anécdota que en 1919 ocurrió un conflicto a raíz de una representación cómica de la Judea, en el que el párroco del templo en aquel tiempo, llamado Miguel Ruiz, solicitó a la Arquidiócesis de Guadalajara que se suspendiera cualquier persona que estuviera realizando alguno de estos actos, principalmente a los miembros de la cofradía. Esta situación pues no concluyó en 1919, sino que se extendió hasta 1936 por la cuestión de la Guerra Cristera, pero a pesar de que ya habían pasado bastantes años, seguía el pleito, ¿no? De hecho, se llegó a proponer que se expulsaran a varios miembros y se descomulgaran a varios miembros de la cofradía. Y fue hasta 1966 que se firmó un acuerdo de aceptación de sumisión de los miembros de la cofradía a la iglesia, ¿no? Esa es la historia tradicional, ¿no? Pero la historia no oficial nos dice que en estos sitios de Tlajomulco, en especial todo este corredor, ¿sí?, se adoraba desde la época prehispánica al ocelote, a los gatos. Y así es como esta fiesta tiene una relevancia importante en estos días del 28 de noviembre al 8 de diciembre, que es conocida como la fiesta del gato, ¿no? Y dice la historia que este ocelote, ¿sí?, o este gato, era un dios conocido como corazón del cerro. Recuerden lo que habíamos mencionado hace rato, el corazón del cerro, del huehuet, ¿sí?, un animal asociado también a deidades prehispánicas como Tezcatlipoca, como Tlaloc, ¿sí?, y está representado en las gárgolas del templo de San Juan Evangelista. De hecho, el templo de San Juan Evangelista tiene gatos en su fachada sur, ¿no? Y de hecho, por tradición oral se sabe que el verdadero conflicto que ocurrió en 1919 por los miembros de la cofradía es que ellos tenían demasiados gatos y les rendían honor en la capilla de indios de Tlajomulco. Y en realidad al párroco Miguel Ruiz esto
lo consideraba como una ofensa que estuvieran adorando los gatos en la capilla de los indios, y esta fue la razón por la que él pidió que se descomulgaran a ciertos miembros de la congregación, ¿no? Hoy día todavía podemos ver que en la capilla de indios de Tlajomulco siguen teniendo gatos, probablemente ya no bajo la misma perspectiva, pero se siguen teniendo los gatos. Y a manera de conclusión, considero que los distintos elementos analizados en la presente conferencia manifiestan una continuidad de normas, prácticas y tradiciones de raíces prehispánicas. Y estos elementos decorativos en las portadas barrocas, como lo vimos, la guitarra y el violín, son expresiones artísticas resultado de una persistencia del pensamiento indígena. El teponaztle, las danzas y las cofradías como instrumentos sociales, políticos y religiosos aluden a una reconfiguración del pensamiento mesoamericano en el occidente de México. Muchas gracias. Eso es todo.